Efectivamente, ayer estuvo con nosotros el secretario de Energía, el ingeniero Juan Urriola. Habló de varios temas, uno de ellos, cómo funciona el sistema eléctrico, habló de las licitaciones a largo plazo, de la compra en el mercado ocasional, habló de el subsidio que va a ser reducido a los que consumen 250 kilovatios hora como techo, habló del etanol obligatorio en nuestro país en un porcentaje, habló de los contratos con las empresas distribuidoras y que se van a tomar acciones desde el gobierno contra estas empresas si no hacen las cosas correctamente. Fueron algunos de los temas que abordó en esta entrevista. Ingeniero Blandón, usted escuchó la entrevista, sus impresiones de la misma. Gracias, Álvaro. Mira, la primera cosa importante, todo esto, y lo acabamos de ver con el profesor, con la policía, con todo el mundo, es que uno tiene que prepararse para cuando conversa con este país. Escuché detenidamente las intervenciones del ingeniero Juan Urriola. Hay que diferenciar la primera cosa. Un ingeniero eléctrico tiene conocimiento de algunas cosas importantes en la ingeniería eléctrica, entre ellos matemática, física, etc. Pero una de las grandes deficiencias de los ingenieros eléctricos, y te lo digo por experiencia, porque yo fui director general de finanzas del IRRE, subdirector general y director general. Cuando yo fui subdirector director de finanzas, las proyecciones financieras del IRRE, teniendo centenares de ingenieros eléctricos allí, se hacían en Nueva York. Y lo hacía Stone & Webster, una compañía norteamericana. Cuando llegué ahí, ¿y por qué nosotros no hacemos aquí las proyecciones financieras? Y desde el momento que yo ocupé la dirección allí, las proyecciones financieras del IRRE se hicieron en Panamá. Y eran aceptadas por el Banco Mundial, por la Banca Internacional, por el BID. Y no solamente eso, los estados financieros del IRRE se producían mensualmente, que no se producían tampoco. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones en empresas de estas requieren de conocimiento de por dónde vamos, cuál es la tasa de retorno del mes de enero, febrero, marzo, abril. Y establecimos una política financiera que nos permitía una tasa de retorno al IRRE de 8.75 sobre activos fijos revaluados. Y el hombre que manejaba las tarifas nuestras era el ingeniero Argote, un especialista en esto. Ayer escuchando al ingeniero Urriola, coincido con él un par de cosas. En primero, en la crisis que señaló que había en Costa Rica. Recordemos entonces la matriz energética de Costa Rica, que no la dijo. ¿Es pública? La matriz energética fundamentalmente es verde. Ah, ok. Es agua. Pero es del Estado la electricidad en Costa Rica. 100%. 100%. Entonces, ellos hoy pasan por un problema serio, porque hay una escasez de energía y potencia firme. Porque igual que a nosotros, a ellos le golpea el cambio climático, la escasez de agua. Y ellos están requiriendo potencia y energía firme y sus costos son más caros. Él no dio las cifras cuando usted le preguntó sobre las tarifas comparadas con América Latina, pero yo tengo aquí los informes sobre el costo de las tarifas en Inglaterra, Estados Unidos, Centroamérica, Costa Rica, Colombia. Y las tarifas eléctricas de ellos, con respecto a nosotros, son más altas. Aquí tengo los números. Entonces, lo que me llamó más la atención es que si él reconoce que, y me parece correcto, reconoce que el centro de despacho debe estar fuera de transmisión. Y yo creo que uno de los grandes problemas es que el centro de despacho, que es el que decide la operación del sistema para ordenar el despacho de energía de las plantas generadoras, debe ser una institución ajena del sistema, ajena no, sino independiente y pagada como esta actualmente. Las empresas de generación, a la CEP,
le dan el dinero para que la SED haga el presupuesto. Y hoy hay por lo menos 30 puestos que no han sido ocupados. Entonces hay que mejorar eso. Y coincido con él en ese sentido. Pero en donde se diferencia su conocimiento porque él es ingeniero eléctrico, es que noto que él conoce muy poco de la economía eléctrica, que son dos cosas diferentes. En la economía eléctrica, por ejemplo, él habla de los problemas de Colón, de las plantas de gas, y habla de una inversión de 6.000 millones que se van a cargar. Eso es totalmente falso. Eso no es cierto. La planta nueva que se está construyendo, que ya está la planta generadora Gatún, estimado ingeniero, es una planta hecha por el grupo energético Gas Panamá, de la cual Inter Energy, una empresa dominicana, tiene el 51%, AES tiene el 24% y nosotros, el gobierno, tiene el 25%. Es una transacción en la que el Estado, a través de la capitalización por medio del Ministerio de Economía y Finanzas, porque aquí viene una confusión que tiene el ingeniero Urriola. Él no define la política económica de este país. La política económica de este país la define el Ministerio de Economía y Finanzas. Entre ellas, la política energética. Y entre ellas, dentro de la política energética, la energía eléctrica. Es el ministerio. Entonces, cuando se hizo la discusión del grupo de Gatún, el Ministerio de Economía y Finanzas acordó con AES la capitalización de General Gatún en 7.7 total a un costo de en un periodo de 3 años, triplicando los ingresos del gobierno de la República de Panamá. Pero lo más importante es que la General Gatún, que va a producir unos 740 megawatts, 70 megawatts. Miren esta gráfica. Esta gráfica que está aquí, aquí está, este es el precio spot. En el precio spot, usted ve cómo está el precio ahora mismo, oscilando. Okay. Lo que yo necesito en materia de economía eléctrica, el precio es que el precio sea estable. El mercado ocasional es el precio spot. El mercado ocasional. En el mercado ocasional, por ejemplo, en enero de este año, ENSA compró el 45% de su energía y potencia en el mercado ocasional, a un precio más alto. Y eso lo está pagando usted. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Él nos mencionó cuánto era la colocación actual, aunque usted estaba haciendo las preguntas, no se lo estaba contestando. Él dijo que los contratos a largo plazo son los que han hecho, a demasiado largo plazo, son los que han ocasionado el problema. Eso es lo que él no entiende. Eso es lo que él no entiende. En el contrato, como está concebido el sistema, el organismo que regula el sistema eléctrico panameño no es la Secretaría de Energía. El organismo que regula el sector eléctrico en Panamá es la Autoridad de los Servicios Públicos. Y las tarifas eléctricas vigentes están vigentes hasta el año 26. Semestralmente la SED revisa estos costos, porque las empresas de distribución eléctrica tienen una tasa de retorno controlada por el Estado. Entonces, esta tasa hoy, 6,7%, 7,5%, depende de las el comportamiento del petróleo también, está definida ya hasta el 26, se revisa semestralmente. Eso no lo revisa la Secretaría de Energía. El análisis que él hace de Gatún es tan incorrecto como las cifras que utiliza. Fíjese, la planta Gatún es una inversión de $1.000 millones. Y allí en Colón también está otra planta de AES, que es un ciclo combinado de alto nivel de eficiencia. Cuando AES y Gatún estén entrando a generar y manden al sistema, esta oscilación que usted está viendo aquí va a cambiar para una línea recta. Se va a estabilizar. Se va a estabilizar a la baja. Impactando en el precio. Impactando directamente en el precio.
Con respecto a las contrataciones públicas, el hecho actual es que hubo un cambio que generó suspicacias en las generadoras, que fue la creación de lo que se llamó la oferta virtual, que debería ser una variable matemática que cerrara el modelo, pero en realidad la oferta virtual se convirtió en la oferta final, el precio final. Entonces las generadoras dejaron de colocar su energía y potencia firme, porque el sistema necesita para operar energía y potencia firme. Nosotros tenemos en el mercado colocado del total de demanda máxima de potencia y energía firme de 2.170, un poquito, no voy a tener tiempo de buscar las cifras aquí. Nosotros tenemos generando hoy 2.200, un poquito más de la potencia y energía firme necesitado, pero tenemos energía por 3.900. O sea, mucho más. Pero la energía sola no funciona. Nosotros necesitamos energía y potencia para que el sistema funcione. Ese es uno de los problemas que tiene Costa Rica. Ese es uno de los problemas que tiene Ecuador. Ese es uno de los problemas que tiene Maduro. Sí. Entonces, ¿qué es el problema de esto? Que a mayor intervención del Estado en materia de precios y de subsidio, lo que hace es disparar la desconfianza en el sistema. Uno tiene que dejar que el ente regulador actúe y actúe con firmeza para que los parámetros técnicos acordados con las empresas de distribución se cumplan y que las contrataciones a largo plazo, ingeniero Urriola, se hagan, porque a largo plazo yo voy a tener licitaciones, porque estas no son estos se van a procesos de licitación. Y en esas licitaciones yo otorgo el mejor precio, ¿no? Y la competencia, si alguna empresa no tiene la potencia y energía que me iba a vender, entonces él tiene que ir al mercado ocasional a comprarla. ¿Cómo se define el precio en el mercado ocasional? En esto incluso hay muchas especulaciones por ahí que dice, la mayoría de la gente decide en términos generales, dice, bueno, se decide por el que produce más caro. No. El mercado ocasional, el que define el precio del mercado ocasional, es la palanca que entra última al costo variable más alto. Dice la palabra que uso, al costo variable más alto. Ese costo es más alto en el actual mercado ocasional porque las empresas de distribución no están contratadas a largo plazo en licitaciones abiertas. Entonces, al no tener esas empresas contratadas, ¿qué tenemos? Oscilaciones en el mercado ocasional. ¿Quién las paga? Nosotros. El usuario. Y además, en el caso de las empresas de distribución eléctrica, que es una queja permanente correcta de los usuarios del sistema, es que las empresas no están atendiendo los problemas de apagones en el tiempo adecuado. ¿Y quién es el responsable de eso? La autoridad de los servicios públicos, que debe darle cumplimiento, ¿no es así?, a las regulaciones que puso, o las mezclas técnicas, porque el contrato de las empresas de distribución eléctrica están manejados por un contrato que establece las normas técnicas, cuánto se pierde, los tiempos de atención. Incluso, sí, eso, todo, atender los apagones. Esto, y en eso estoy de acuerdo con él, esto no se resuelve con multas. Esto se resuelve aplicando la ley, pero también que el gobierno, en la época de pandemia, esto no lo dice el ingeniero Urriola, le debía a las empresas de distribución eléctrica cerca de 240 millones de dólares. Y estas empresas tuvieron que endeudarse para poder pagar a las generadoras en efectivo. Claro. Entonces, uno tiene que mirar esto en función de lo que dice la política económica de Panamá. El modelo económico de Panamá no es un modelo socialista, es un modelo de mercado.
Entonces debemos dejar que el mercado, con las señales claras, con los controles claros en términos de la regulación, haga funcionar el sistema de manera que el usuario reciba el menor precio. Con la entrada de Gatún, al yo regular el mercado ocasional y hacer la planta que va a ser llamada a entrar al mercado, ella sola se va a llevar todo el mercado ocasional, porque el contrato, aunque la planta es de 670, el contrato de colocación es de 400, nosotros vamos a tener, el gobierno del presidente Mulino va a tener energía y potencia disponible al menor costo posible. Le puedo asegurar, por ahí, porque tengo aquí los números, que la empresa de Gatún produce el kilowatt hora que usted consume más barato que incluso la mayoría de las plantas hidráulicas, porque tiene una alta eficiencia térmica, el gas natural es barato, y porque además, esta es otra cosa que el señor Urriola no conoce, el precio del gas que usa Gatún está comprado a un término de 10 años en un precio estable cuando el precio del gas estaba bajo. Entonces la República de Panamá es el único país de América Latina que tiene una matriz de energía lo suficientemente sólida para tener potencia y energía firme con combustibles fósiles de alta eficiencia, ahora en gas, y con máquinas de alta eficiencia, y agua en un 65% y solar y eólica. Ahora, ¿esto impide el desarrollo de la energía solar? Al contrario, a nosotros nos interesa que en la matriz panameña la energía solar tenga mayor incidencia, pero para poder producir energía y potencia firme solar, yo necesito una plantas con las baterías suficientes. Eso no está regulado en Panamá todavía. Entonces yo necesito que el usuario residencial que pueda tenga energía solar, porque lo que menos me interesa desde el punto de vista de la economía, yo no hablo del ingeniero eléctrico, de la economía, es que las que consumen en su residencial para su confort, lo hagan con la energía que me impida tener que comprar yo afuera petróleo o combustible caro. ¿Se da cuenta? Entonces, en este momento, nosotros estamos repitiendo cosas que en realidad lo que el ingeniero Juan Urriola dejó entender que para el sistema eléctrico opere hay que hablar con él. No. El que define la política energética de este país es el Ministerio de Economía y Finanzas. Punto. Desde el principio era un funcionario del MEF el que hacía la Secretaría de Energía. Punto. ¿Por qué? Porque gran parte de estas políticas, por ejemplo, la adquisición de Bayano como complejo hidráulico, es una decisión que tiene que tomar el Ministerio de Economía y Finanzas. Porque hay muchas variables financieras en la compra, cómo se va a pagar, cómo afecta a la deuda, en fin. Entonces, ¿cuál es el punto? Hay una clara, real preocupación, objetiva preocupación en el usuario del sistema, porque las empresas de distribución eléctrica no están dando un buen servicio. Es una cosa. Dos, no estamos contratando al 100% en las empresas de distribución eléctrica. Entonces, eso es otra cosa que resolver. No estamos utilizando, y cuando entre la planta generadora de Gatún, vamos a tener estabilizado el mercado ocasional, que es el mercado donde yo voy cuando por alguna razón u otra, yo estando contratado de generador, tengo algún problema porque no puedo generar, entonces yo voy al mercado ocasional a comprar, pero la planta que va a darme energía es la planta de mayor eficiencia térmica, que es la planta Gatún. Es una de las plantas, yo los invito a ustedes que son periodistas que vayan a verla,
una planta de alto nivel tecnológico, de alta eficiencia térmica, de los costos más bajos. Entonces el principio que dice el ingeniero Urriola de que la planta Gatún va a producir efectos y que habló de 6.000 millones de dólares, esas cifras no existen. ¿Y entonces? No existen. Y termino con esto, Álvaro. El sector eléctrico en la República de Panamá, con las reformas que le introdujo el presidente Ernesto Pérez Valladares, en la que el sector no fue privatizado al 100%, sino fue transformado en una economía mixta, en la época de Valladares. Desde esa época hasta ahora, el sector ha invertido más de 10.000 millones de dólares en Panamá. 1.000 millones de dólares sin incluir Gatún, que debe estar listo. Ya la planta Gatún, la generadora misma, está lista. Ya las pruebas se hicieron la semana pasada. Debemos terminar la línea, que debe estar el 1 de octubre, en octubre. ¿Por qué debemos terminar la línea? Porque si no tenemos la línea disponible, tenemos que pagarle a ellos por no tener la línea disponible para generar. Esto nos pasó a nosotros cuando el presidente Cortizo se inauguró como presidente en el año 2019. Tuvo que pagar 89 millones de dólares a las plantas generadoras del canal para allá por no tener la tercera línea disponible. Y eso no la pagó el gobierno, se la pagó los usuarios. Claro. Entonces, es del interés del gobierno, del presidente Mulino, terminar la planta de Gatún, terminar la línea y tener otra opción de generar. Ahora mismo la mayoría de la energía de Panamá está entrando por la subestación número 2. Cuando hay un problema en esa subestación hay apagones. Entonces yo, de Colón, lo que me resuelve a mí, aparte de darme energía más barata, me da mayor nivel de confiabilidad del sistema, porque yo le puedo meter 1.000 megawatts y levantar el sistema sin depender del interior. Entonces, creo que estas discusiones, una gran parte de estas discusiones, las tiene que definir el Ministerio de Economía y Finanzas con el presidente de la República, que es el Ejecutivo. Esto no es un problema de la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía, en todo caso, es para promover. Y tampoco la Secretaría de Energía tiene que ver con las tarifas eléctricas. Las tarifas eléctricas las define la Autoridad de los Servicios Públicos, y el control de las auditorías que usted preguntó y no les contestaron. No se han hecho auditorías sobre las tarifas eléctricas y sobre la aplicación de los subsidios a los clientes. O sea, si usted tiene menos de 300 kilowatt hora de consumo, usted tiene que tener la certeza que le están descontando. Bueno, claro. Para hacer eso, la autoridad de los servicios está capacitada para mandar un audito y saber si están aplicando. No lo están haciendo. No los han hecho. Okay. Los últimos auditorías se hizo bajo la administración del señor Urrutia. O sea, ¿qué es lo que quiero plantearle con todo esto? La República de Panamá, a lo largo de los últimos años, en todos los gobiernos, ha logrado desarrollar una matriz energética de las más inteligentes posibles. ¿Por qué? Porque no estamos dependiendo el 100% de lo verde, sino estamos mezclando. Un cóctel de opciones. Y hay opciones para el desarrollo de la energía solar bastante en Panamá. Pero hay que hacer algunos cambios a la legislación. Esos cambios en la legislación tienen que ser discutidos muy cuidadosamente por el ministro de Economía y Finanzas, porque ellos van a determinar. Usted me ha escuchado siempre a mí, yo soy adversario de que haya subsidio al consumo, porque cuando usted subsidia la luz eléctrica, usted no es consciente de que usted está pagando, porque cada vez que usted abre o cierra el interruptor, depende de lo que usted entienda por eso, sí. Usted está comprando. No sé, y usted le pregunta a cualquiera, ¿usted cuánto consume de energía? Dice, yo pago $28. Si yo no le preguntaba eso, ¿cuántos kilowatt hora? La mayoría de los panameños no sabemos cuántos kilowatt hora. ¿Eso qué está indicando? El nivel de pobreza educativa, y ser pobre educativo no es una cosa, hay muchas cosas que yo desconozco. Bien. El problema es que tengo que elevar el nivel de conciencia educativa para que el usuario no solamente me responda, yo consumo $28, sino yo consumo 300 tantos kilowatt hora. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender a ahorrar. Uno de los grandes problemas que nosotros hemos perdido de vista en Panamá, yo he encontrado vecinos míos que me dicen, yo tengo mi factura muy alta, entonces yo me voy al mediodía
a las 2 de la tarde de su casa. Están los niños con el aire prendido, Claro. arropados. ¿Y usted qué hacen aquí? La muchacha trapeando con el aire prendido. Entonces, tenemos que aprender a ahorrar. Y la lectura ahora de los medidores es fácil, es digital. Es un trabajo que usted le puede dar a sus hijos. Entonces, yo lo que quiero plantear con esto es que, así como ayer escuchaba al secretario de Energía decir cosas como esta, erróneas, que elevan el nivel de percepción negativa de la gente con respecto al gobierno. Estos funcionarios hay que pasarlo por un nivel de educación. Hay que explicarles a ellos qué está ocurriendo de verdad en el sistema, de suerte que no estén repitiendo errores continuos. Nosotros hemos solicitado, por ejemplo, yo recuerdo cuando este problema se dio, nosotros invitamos a las generadoras eléctricas a discutir este tema de Gatún. ¿Y por qué yo conozco este tema de Gatún? Porque yo fui parte del proceso de negociación de esto con el ministro Alexander. Y lo que noto es que el señor ingeniero Urriola desconoce o intenta vender algo que no es cierto. Algunas de las cosas que él dijo, coincido con él. Pero esto, básicamente, mi querido amigo, esto es un problema de política económica, que incide mucho. Si yo tengo, usted tiene restaurante, trabaja aquí, usted le conviene tener precios fijos a largo plazo. A usted no le conviene tener un precio bajo hoy y altísimo mañana. Usted necesita tener un precio estable.